¿Sí? Necesito. ¿No estaba apretándolo? Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Realmente es un momento maravilloso de poder adorar al Señor juntos en el Día del Señor, estar como iglesia reunidos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como cantamos, cuán hermoso es su nombre, cuán grande es su nombre, cuán grande es el nombre de Cristo, y es un nombre que es sobre todo nombre, es un nombre que es digno de ser adorado. Es un momento hermoso para nosotros poder estar con ustedes el día de hoy. No solamente porque conocemos a nuevos hermanos, sino también tenemos un momento emotivo nosotros porque pudimos reencontrarnos con unos queridos hermanos que eran miembros de nuestra iglesia en Chile y hoy viajaron desde Ocala, se vinieron acá en los Estados Unidos, viajaron para estar en el culto y poder verles también. Así que les doy la bienvenida y doy gracias a Dios por mis hermanos que están el día de hoy también compartiendo este culto con nosotros. Bien, vamos a contarles un poco de la obra en Chile. Yo soy pastor en la ciudad de San Carlos, en Chile. Eso queda, Santiago es la capital, estamos a 4 horas hacia el sur y estamos trabajando también en 2 misiones, no solamente en la iglesia. La iglesia es una iglesia más o menos se reúne el domingo 100 personas, pero tenemos 2 misiones en Quillón, que queda 1 hora hacia el sur, y en Linares, que queda también 1 hora pero hacia el norte. Entonces ahí estamos trabajando en la obra del Señor, orando que se levanten más pastores para que puedan atender las misiones, para que puedan trabajar en esas obras y las iglesias puedan crecer y seguir siendo predicado el Evangelio en nuestro país, en nuestra región, en todo nuestro país. Y deseamos también que en todo el mundo el Evangelio sea predicado y muchas iglesias sanas puedan levantarse en otros lugares también. Yo me gozo siempre que hablo con el pastor Héctor y me cuenta de la obra del Señor acá, y de la obra también es por Charlotte, lo que el Señor está haciendo. Hermanos, es maravilloso ver que Dios sigue obrando a través de su palabra, sigue salvando a los pecadores, sigue llamando a sus hijos, a su pueblo, porque si estamos aquí todavía como iglesia es porque Dios tiene mucho pueblo aún y debemos predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Por eso que debemos seguir comunicando el Evangelio, predicando con pasión. El propósito, o uno de los propósitos principales de la iglesia, es la evangelización del mundo, es llevar el Evangelio a todas las naciones, y ese es un compromiso, una responsabilidad que todos nosotros tenemos como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. No es responsabilidad solamente del pastor o de los misioneros, es responsabilidad de cada uno de los creyentes predicar el Evangelio, hablar de las maravillas de Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar este maravilloso mensaje, porque Dios ha puesto ese tesoro del Evangelio, este tesoro de su palabra en vasos de barro, nosotros, hombres imperfectos, pecadores, para que el poder de la excelencia sea de Dios y no de nosotros, para que el nombre de Dios sea conocido, para que la gloria de Dios sea conocida en toda la tierra, en todas las naciones, y para que su nombre sea glorificado, no para que nosotros seamos exaltados o reconocidos, porque nosotros vamos y venimos, sino para que su santo nombre sea exaltado en las naciones. Ese es nuestro propósito principal. Bien, vamos a la Escritura entonces, en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 23 al 30. Nosotros el día viernes hablamos del Evangelio basado en la historia de Felipe y el etíope eunuco. El día de ayer hablamos del Evangelio, presentamos el Evangelio en la parábola del hijo pródigo, o más bien de los 2 hijos, porque a veces se enfatiza el hijo pródigo, pero son 2 hijos que vimos ahí necesitados de la salvación y del amor del Padre. Y hoy vamos a hablar del Evangelio una vez más, pero ahora desde el corazón mismo del Evangelio, desde la cruz, desde nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer Juan capítulo 19, versículos 23 al 30. Juan capítulo 19, versículo 23 al 30. Dice la palabra del Señor. Cristo está siendo crucificado, había sido crucificado después de ser azotado, después de ser maltratado. Y dice el verso 23: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes,
una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, cumpliendo lo que decía el Salmo 22. Y así lo hicieron los soldados. Versículo 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed, cumpliéndose el Salmo 69. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oremos al Señor. Amado Dios, una vez más nos dirigimos delante de su presencia, Dios mío, rogándole que usted sea con nosotros y nos bendiga a través de su palabra. Obre, Señor, porque su palabra es poderosa. Queremos predicarla fielmente, queremos anunciarla fielmente y rogar que tú la uses conforme a tu voluntad para la salvación de aquellos que no te conocen y para la santificación de tu pueblo. Te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, como les decía, hermanos, aquí entramos al corazón mismo del Evangelio, al núcleo de la Escritura, en ese momento donde el Señor conquista la salvación de los pecadores, en ese momento donde el Señor padece por nosotros, muere por nosotros. Cristo es ofrecido como aquel cordero en sacrificio. En este momento se cumplen todas las profecías que estaban anunciadas en la Escritura desde el Antiguo Testamento, esas promesas de liberación a través de la cruz de Cristo, que era un símbolo, ¿cierto?, del sufrimiento del Señor, pero a la vez un símbolo de amor, de sacrificio, de entrega por todos nosotros, por aquellos por los cuales Él murió, por una humanidad que estaba en tinieblas, por una humanidad que estaba muerta en sus delitos y pecados. Era el cumplimiento del pacto, de la promesa, de todo lo que Dios había anunciado en la Escritura. Que Cristo le estaba dando el golpe mortal a la serpiente en la cabeza, como dice Génesis 3:15. La simiente de Abraham venía a morir en una cruz para salvar a los pecadores. Entonces, cuando leemos este texto, nosotros estamos pisando terreno sagrado, porque estamos en el Gólgota, estamos en la cruz, en el lugar donde nuestro Señor Jesucristo está terminando su ministerio terrenal, porque Él se hizo hombre por nosotros para vivir una vida perfecta en lugar de pecadores y para morir en una cruz llevando nuestros pecados. Entonces estaba terminando su ministerio en esta hora de tinieblas. Entonces vemos al Señor Jesucristo aquí clavado sobre el madero, en medio de burlas, en medio de menosprecios, habiendo soportado, imagínense, las más terribles insolencias de parte de estos hombres, las más terribles humillaciones, cuando Él podía eliminar, fulminar a todos esos hombres por esas insolencias. Él responde con un increíble amor y un corazón pastoral. Y en ese momento Él les dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo podía haber hecho desaparecer a todos esos rebeldes que lo golpearon, que lo azotaron, pero Él, con amor tierno y un corazón pastoral, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, en este momento, nuestro Señor Jesucristo, en los peores males que Él recibió, mostraba el propósito que tenía de salvar a los pecadores, de salvar a pecadores como tú y como yo, aún en ese momento de la cruz, rogando el perdón de sus verdugos, rogándole al Padre que nos perdonara. Hermanos, esa sencilla plegaria, esa sencilla oración de nuestro Señor Jesucristo debería a nosotros avergonzarnos, debería pulverizar nuestro orgullo, porque si el Señor, siendo el santo, siendo el justo, siendo el creador de todo, tuvo esa disposición al perdón, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para ponernos orgullosos, para retener el perdón a otro pecador como nosotros?
Muchas veces tenemos un corazón orgulloso y no queremos perdonar a otros, pero debemos aprender del Evangelio que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a perdonar aún a los que lo maltrataban, rogando por ellos en la hora final. ¿Y qué ofensa que nosotros recibamos se puede comparar a la ofensa que recibió nuestro Señor, al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Entonces no hay orgullo que pueda mantenerse en pie delante de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, aún le restaban humillaciones al Señor. Mientras Él decía estas palabras, estos soldados se repartían sus ropas. Estos soldados se burlaban de Él. Pero todo eso era parte del amor de Cristo. Porque, hermano, amigo mío, Cristo fue desnudado. Cristo fue desnudado de sus vestimentas, de sus ropas, para vestirnos a nosotros de su justicia. Para que nosotros que estábamos desnudos fuéramos vestidos con su perdón y su justificación. Él llevó sobre sí la maldición. Él llevó sobre sí nuestra vergüenza. La desnudez era una señal de vergüenza. Cristo la llevó sobre Él para que nosotros no fuésemos avergonzados. Hermano, tú puedes sentir, experimentar, ver en este texto el amor de Cristo por nosotros. El amor de Cristo por pecadores. El amor del Padre por nosotros. Por eso recitaba tanto el viernes como el sábado ese pasaje tan tremendo en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, imagínate eso, en que siendo nosotros aún pecadores, en que fallándole, en que dándole la espalda, dejándolo de lado, Cristo murió por nosotros. Pero todo esto era parte de las profecías que se estaban cumpliendo. El Salmo 22, el Salmo 69 y muchas otras profecías que se cumplieron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en su muerte y resurrección. A pesar de esto, aún habían algunos discípulos que estaban ahí, a pesar de que muchos le habían abandonado. Había mujeres fieles que estaban ahí presenciando, seguidores de nuestro Señor, la madre del Señor, el apóstol Juan, que fue el único de los 12 que quedó ahí mirando de cerca todo lo que estaba aconteciendo. Este grupo se quedó al pie de la cruz mirando la agonía de nuestro Señor, mirando su sufrimiento. Y aún en esos momentos Cristo siguió cumpliendo toda la ley, honrando a su madre y dejándola a cargo, ¿cierto?, de uno de sus discípulos, del discípulo amado, en este caso que era Juan. Cristo cumplió la ley completamente. Aún en su lecho de muerte, Cristo se preocupó de su madre. Luego vienen las palabras ahí en el texto donde Cristo dice que tenía sed. Y nos puede parecer eso algo insignificante, algo cotidiano, algo común, pero el Señor vino a cumplir las profecías, y en esa palabra que Él pronuncia se estaban cumpliendo las profecías del Salmo 69, que dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. En la sed de nuestro Señor. ¿Y sabe lo que nos muestra la sed de nuestro Señor? Es que Cristo sufrió como hombre. Cristo sufrió en un cuerpo humano, como el tuyo y como el mío. Él se hizo hombre por nosotros. Su cuerpo no fue solo una apariencia de humanidad, como decían algunos herejes de aquella época, sino que Él fue plenamente hombre, deshidratado por el trabajo de su cuerpo, por los azotes que Él sufrió, por el castigo que Él recibió, por la hemorragia abundante que estaba experimentando, por los terribles esfuerzos en la cruz, bajo el sol ahí del mediodía. Cristo estaba sufriendo y experimentando nuestro dolor, estaba experimentando nuestro infierno, nuestro sufrimiento. Me encanta Isaías 53 cuando lo describe de esta forma y dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, si hoy tú tienes paz en tu corazón, tú puedes sentir la paz de Dios. Bueno, recuerda la cruz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sufrió para que nosotros tuviésemos paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue desnudado para que tú fueras vestido. Sufrió tu humillación, sufrió tu dolor y sufrió una sed angustiante para Él ser nuestra fuente de agua viva, para poder darnos eterna salvación. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros los pecadores.
Y una vez que ya hubo sufrido ese tormento a manos de los hombres, cuando ya bebió Él la copa de la ira del Padre, por el pecado de todos nosotros, selló esta muerte, este sacrificio, esta entrega, entregando su espíritu, entregando su vida por nosotros. Él se entregó por nosotros, a nadie le quitó la vida. Él, cuando ya vio que todo había sido consumado, que ya todo había sido pagado, cuando Él dijo consumado es, esa frase de la cual vamos a hablar, Él entregó su espíritu. Él bebió hasta la última gota del cáliz de la ira de Dios. La ira de Dios que debió ser derramada sobre ti y sobre mí, fue derramada sobre el Hijo de Dios. Fue derramada sobre nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Él dice ahora consumado es. Pero ¿qué es lo que estaba consumado? ¿Cómo podemos traducir también esa palabra consumado? Bueno, se puede traducir como está terminado, está satisfecho, ya todo está pagado. De hecho, se han encontrado documentos comerciales de aquella época donde se ocupa ese término griego que aparece ahí en la Escritura para indicar que una deuda ya estaba totalmente saldada. Nosotros teníamos una deuda impagable delante de Dios, pero Cristo dijo consumado es. Eso ya está pagado en su totalidad. Entonces Él cumplió todas las profecías, cumplió todos los anuncios, todos los símbolos, todas las imágenes, todas las sombras, todas las promesas de Dios que tienen que ver con su obra salvadora. En ese sentido, Cristo no dejó pasar ni una jota ni una tilde de la ley. Todo se cumplió. Todo mandamiento Él lo cumplió. Por eso dice la Escritura que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Fueron cumplidas en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él soportó el padecimiento por el pecado, pagó el precio del pecado, como el Cordero de Dios, como decía Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado de la cruz. Y en ese sentido, desde su encarnación, nacimiento y toda la vida de Cristo, Él se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sufrió en el madero, y todo eso fue por amor a nosotros. ¿Por qué debía morir Jesús? ¿Por qué debía ser así? Bueno, porque el hombre había pecado delante de Dios. Tú y yo habíamos fallado. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y necesitábamos el pago de nuestra maldad. Porque por nuestra maldad somos condenados. Estamos condenados a la muerte eterna. Eso dice la Escritura en Romanos. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La paga de nuestro pecado merece la muerte, pero Cristo venció la muerte. Cristo pagó el precio de nuestra maldad para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna. Él fue hecho pecado por nosotros. Dice Isaías 53, citándolo nuevamente, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nosotros lo descarriamos como ovejas. Cada cual, dice, se apartó por su camino. Pero Dios cargó el pecado de todos nosotros. Según a los Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado por Cristo, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros pudiésemos ser justificados, para que nosotros pudiésemos recibir el perdón de nuestros pecados. Dice Pedro que el justo murió por los injustos para llevarlos a Dios, aunque Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él fue hecho maldición. Él llevó nuestra maldición. Eso dice Gálatas, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él fue hecho maldición por nosotros. Él llevó nuestro castigo. ¿Tú puedes sentir el peso de eso? Lo maravilloso que es eso, hermano mío, amigo mío. Cristo fue tratado por su Padre como el peor de los pecadores. Es por eso que Cristo dice esas palabras, también citando el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él recibió nuestro infierno. Cristo no fue al infierno después de él haber muerto. Él sufrió nuestro infierno en la cruz.
Ahí fue todo consumado. El infierno que nosotros merecíamos, es la separación de Dios. Y Cristo recibió esa separación en la cruz. Dios lo desamparó en ese momento. Y sufrió nuestro castigo. Es aquel que personificó el pecado de todo su pueblo. Todo eso Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces Él soportó la ira eterna del Padre. Esa ira que en Getsemaní nosotros lo vemos ahí en la Escritura, en Lucas, en Mateo, lo torturaba en su alma y Él decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa copa de la ira de Dios que Él iba a beber, ese alejamiento que iba a recibir del Padre por nosotros. Lo que más le angustiaba a Jesús en ese momento no eran los clavos, no eran los azotes, no era ni siquiera la cruz, sino recibir la justa ira de su Padre por los pecados de su pueblo. Pero Él fue a morir por nosotros. Entonces la misma agonía física y espiritual que nosotros hubiéramos recibido por nuestro pecado, Cristo la recibió como hombre en la cruz. Es por eso que tenía que ser hombre. ¿Por qué no fue un ángel? ¿Por qué Cristo, siendo Dios, se hizo hombre? Bueno, porque solamente Dios nos puede salvar. Tenía que ser Dios, pero también tenía que ser hombre, porque tenía que sufrir nuestro castigo como hombre. Tenía que sufrir en nuestro lugar. Por eso Cristo es Dios hombre. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces Él, habiendo bebido la última gota de esta copa de la ira, Él dijo: consumado es. Y ese, hermano, es un grito de victoria en medio de esta agonía que Él estaba viviendo, un rayo de luz en medio de la hora de tinieblas. La obra se había cumplido, el precio se había pagado, la deuda ahora había sido saldada. La deuda había sido pagada, el sufrimiento ya había sido padecido, la justicia de Dios había sido satisfecha, la ira de Dios sobre los pecadores había sido aplacada. La cruz del condenado, de nuestro Señor, ahora se iba a transformar en el altar del Cordero. El sufrimiento del crucificado se transforma en la obra del Redentor. El nuevo pacto en su sangre ahora es consumado en esa cruz. Entonces, con esa convicción de victoria y con la paz ahora de haber terminado la tarea, Jesús dice: consumado es. Y ahora Él exclama al final de su ministerio terrenal: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora Cristo ya sabía que había terminado la obra por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. La pregunta es: ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver estos acontecimientos de este evento con nosotros? Bueno, nosotros a veces vivimos la vida sin pensar en que la hora de nuestra muerte un día llegará. Si algo tenemos seguro en esta vida es que nosotros un día vamos a morir. La pregunta es: ¿estamos preparados para ese momento? ¿Estamos preparados nosotros para decir: si yo parto de este mundo, me voy con el Señor, estaré con Cristo? A veces nos olvidamos de nuestra alma, nos olvidamos de lo eterno. A lo mejor, amigo mío, si tú visitas por primera vez la iglesia, visitas por primera vez una iglesia y nunca has considerado tu alma, yo te invito a que tú puedas meditar y considerar sobre tu corazón, sobre tu condición con Dios y preguntarte: ¿estoy yo a cuentas con Dios? Si yo partiera hoy de este mundo, tengo la seguridad de que estaría con el Señor, de que me iría con Dios. Bueno, déjame darte una buena noticia. Cristo dijo: consumado es. Eso significa que la muerte ya no tiene poder sobre los que creen en Cristo, sobre los que le han entregado su vida a Cristo. La deuda del pecado ha sido pagada por Cristo. El pecado ya no puede atormentarnos más, la muerte ya no puede atormentarnos más. Antes estábamos esclavizados al pecado, pero Cristo nos da esa libertad en Él, en su sacrificio. Tú y yo nacimos con una deuda que era impagable. Tú y yo nacimos con una deuda de un valor eterno. Y cada día, cada nuevo pecado que nosotros cometemos, esa deuda
aumenta más y más, o la hacíamos más grande. Sin embargo, Cristo dijo: consumado es. Cristo dijo: la deuda está pagada en su totalidad para los que creen en Él, para los que entregan su vida a Cristo. ¿Sabe lo que ocurre cuando alguien perdona una deuda? Bueno, asume el costo de ella. Nuestra deuda nos condenaba, pero Cristo asumió el costo de nuestra deuda y sufrió por nosotros y murió por nosotros. Ahora la pregunta es también: ¿cómo hacer para que ese pago de esa deuda sea efectivo en mi vida, se aplique a mi vida? Bueno, ¿qué nos dice la Escritura? Debemos creer en Cristo. No podemos hacer absolutamente nada más, solamente creer en Cristo. Dice Juan 3:16, el texto tan conocido por los creyentes: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, solamente tú debes extender tu mano desnuda de la fe. Nada más que eso, creer en Jesucristo y poder recibir esa ofrenda preciosa que Dios ha hecho de su propio Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarte a ti. Que Él, cuando dijo consumado es, no solamente lo dijo por los miembros de esta iglesia, sino también por tu propia vida. Algunos dicen: ¿cómo solo creer? Tan simple es. Pero no es algo tan simple, porque creer conlleva arrepentirte de tus pecados. Creer conlleva reconocer que tú no puedes hacer absolutamente nada para tu salvación. Creer conlleva dejar tu orgullo y entregar tu vida a Cristo. Entonces detente un poco en esto y piensa en esta frase: consumado es. A lo mejor tú crees que tú tienes que hacer tu parte, tienes que hacer algo más para poder ser salvo, para poder ser un hijo de Dios. Pero no, Cristo dijo: consumado es. Él no dijo: está casi consumado. Bueno, yo hice posible algo, pero tú tienes que hacer la otra parte. No, Él lo hizo absolutamente todo por nosotros. Él lo hizo todo. Él no dijo: terminé con mi parte, ahora te toca hacer lo tuyo. No, Él dijo: consumado es. Hizo toda la obra de salvación en nuestro favor. No tenemos que hacer nada más, solamente creer en Jesucristo, porque la salvación es del Señor. Ni una gota de la ira de Dios quedó sin ser satisfecha. Todo fue consumado, todo fue pagado en favor de quienes creen en Cristo. Ni un centavo de esa deuda quedó sin ser pagado. Cristo lo pagó todo en la cruz. Dice Hebreos, el capítulo 10, versículo 14, dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, Cristo hizo perfectos a aquellos que han creído en Él. Que los impíos fueran santificados, que los pecadores fueran hechos perfectos delante de Dios. Hermanos, eso es un milagro. Esa es una obra que solamente Dios puede hacer. Los enemigos de Dios ahora han sido reconciliados. Nosotros antes éramos enemigos, pero ahora nos sentamos a la mesa del Señor y tenemos comunión con Él. Cada vez que tomamos la cena del Señor, ¿cierto? Recordamos eso. Que antes nosotros estábamos perdidos, que un día fuimos enemigos, pero ahora nos sentamos a la mesa a tener comunión con Cristo. Hermanos, eso es algo maravilloso. Es algo tremendo. Antes nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza, dice Efesios capítulo 2, sin Dios en el mundo. Pero por Dios, por Cristo, que nos abrió camino al Padre, hemos sido acercados. Por eso dice Hebreos también, creo que el capítulo 10, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces podríamos citar bendición tras bendición, citar muchos textos bíblicos que nos hablan de las bendiciones, los privilegios que tenemos a través de Cristo.
De hecho, 2 Corintios 5:17 dice que de modo si alguno está en Cristo, la Biblia habla de esta doctrina tan maravillosa que es la unión con Cristo, que si estamos en Él, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Al momento de creer en Cristo somos nueva criatura. Todos nuestros pecados han sido perdonados y comenzamos a vivir una vida distinta, una vida transformada. Tenemos un Dios tan grande, un Dios admirable. Cantábamos acerca de eso hace un rato. Cantábamos de cuán grande es Él, de cuán grande es su nombre. Cantábamos de aquella cruz en la cual Él pagó por nuestros pecados. Tenemos una salvación tan preciosa, una salvación tan grande, dice la Biblia, que a veces no la valoramos, hermanos. No valoramos lo que Dios nos ha dado. Y la única forma de responder a todo este grande amor de Dios es viviendo una vida consagrada a Él. Es viviendo una vida entregada a Él, porque Él se ofreció en sacrificio por nosotros. Debemos abrir los ojos y ver lo que el Señor ha hecho por nosotros en Cristo, abrir nuestros ojos espirituales. Si Dios ha dado a su propio Hijo para nuestra salvación, dice, bueno, Romanos 8, ¿cómo nos dará con Él también todas las cosas? Dice que ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Él pagó tu condena, nadie puede condenarte ahora porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién puede cobrarte la deuda si Él ya la canceló? Si Él ya la pagó, si Él ya dijo consumado es. A tal punto que Romanos 8, el apóstol Pablo lo presenta así, que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Por lo cual, dice así el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada que nos pueda quitar esa gran salvación. Porque nosotros no la ganamos. Cristo la ganó en la cruz. Cristo pagó el precio de nuestra maldad. Ni siquiera nuestro propio pecado, ni siquiera nuestra torpeza espiritual, nuestra debilidad, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nosotros hemos entendido que Cristo pagó el precio por nosotros, que cuando Él dijo consumado es, significa que todo fue pagado en su totalidad, que todo ya está satisfecho, sería un tremendo insulto para Dios el que nosotros nos permitamos vivir en el pecado, cuando Él ya bebió la copa de la ira de Dios, cuando Él ya cargó con nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo nosotros podemos seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo nosotros podemos seguir siendo negligentes espiritualmente? ¿Cómo nosotros podemos seguir siendo perezosos espiritualmente si Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados? Si ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, si ya no estamos esclavos al pecado. ¿Por qué a veces vivimos desanimados, desalentados, alejados de Dios? Si Cristo lo pagó todo, si Cristo lo dio todo, si Él bebió la copa de la ira de Dios. Qué terrible afrenta contra Él es que vivamos sin fruto, sin servir, ociosos, en mezquindad de tiempo con el Señor, de las fuerzas, de nuestros bienes, cuando el Salvador lo entregó todo por nosotros, todo, para que nosotros viviéramos para Él y le sirvamos. Fuimos librados de la muerte. Es por eso que no podemos seguir viviendo en el pecado. Romanos 6 nos dice eso. Romanos 6 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si nosotros hemos muerto al pecado en Cristo, porque Él pagó el precio de nuestro pecado y nosotros morimos con Cristo, entonces ¿cómo seguimos viviendo los mismos pecados? Es una afrenta para Dios.
Entonces, hermano, mi motivación el día de hoy a través de este breve sermón es que tú puedas meditar en el amor de Dios y que ese amor de Dios te motive a servirle, te motive a buscarle. Si tú no has experimentado el amor de Dios y no has conocido a Cristo todavía, es urgente que tú mires esta cruz y sepas también que Él murió para salvar a un pecador como tú y puedas rendir tu vida a Él, entregarte a Él el día de hoy en arrepentimiento y fe, que puedas clamar de lo profundo de tu corazón y pedirle al Señor que te salve, pedirle al Señor que te perdone y aferrarte a Cristo con todo tu corazón. Hermano mío, que este gran amor de Dios te motiva a servir con alegría, con gratitud, a entregarte en cuerpo y alma a Él. Y pregúntate, mi servicio, mi entrega a Dios, ¿es la suficiente? ¿Es la que yo debo entregar por aquel que murió por mí? ¿Por aquel que lo dio todo por mí? ¿Estás sirviendo a Cristo como Él merece? ¿Estás sirviendo a Cristo con todo tu corazón? Bueno, has sido comprado por su preciosa sangre. Él no merece menos que lo mejor. Él no merece menos que todo de nosotros. Porque Él lo debe ser todo para nosotros. Me encanta ese texto en 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15, donde el apóstol Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. El pensar en ese amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. El amor de Cristo nos motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, en otras palabras, ese texto está diciendo que el amor de Cristo es el que nos empuja, el amor de Cristo es el que nos motiva, entendiendo el Evangelio, entendiendo que nosotros hemos muerto con Cristo, porque Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros que ahora vivimos en Cristo, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hemos sido resucitados con Él para vivir para Él. Y hemos sido comprados por precio. Estamos viviendo para Cristo. ¿Estás viviendo para Él? ¿Estás viviendo la vida digna del Evangelio de Jesús? Y no hay excusas en esto, hermanos. No hay excusas. No podemos presentar excusas ante tan grande amor. No podemos presentar excusas ante tan precioso Evangelio, ante tan precioso mensaje de esperanza. No, es que no tengo tiempo. No, es que no puedo. No, es que mis fuerzas. No, es que estoy enfermo. No hay excusas. Debes servir a Dios con todo tu corazón. Debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esta iglesia debe amar a Dios. El hermano David, creo que decía ayer o antes de ayer, si esta iglesia ama a Dios, bueno, es nuestro deber amar a Dios. Es nuestro deber amarle y amarle con todo nuestro corazón, porque Él es digno de ser amado. ¿Acaso Él nos ha dado algún mal? ¿Acaso Él nos ha dado algo para que no le amemos? ¿Nos ha hecho algo para que no le amemos? Todo lo contrario, todo el bien de nuestra vida lo hemos hallado en Cristo. Lo hemos hallado en Él. Podemos ser atacados de fuera, podemos recibir el mal de personas, pero de Dios no hemos recibido nunca nada malo. Todo lo bueno proviene de Él. Todo un perfecto y toda buena dádiva, dice Santiago, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno está en Dios. Y si todo lo bueno está en Dios, entonces ¿por qué nos alejamos de Él? Entonces ¿por qué nos apartamos de Él? Entonces ¿por qué a diario no le buscamos? Yo otra vez conversaba con los hermanos de la iglesia respecto a un sermón de Juan capítulo 6, donde, bueno, en los primeros capítulos de Juan, donde Jesús se enfrenta a los fariseos, y estos fariseos veían los milagros de Cristo, escuchaban las palabras de Cristo, y aún así no creían. Y hablábamos de la tremenda incredulidad en el corazón del hombre, y lo que produce la incredulidad en el corazón, y cómo estos hombres desechaban la palabra de Dios, la palabra de Cristo mismo. Pero ¿sabe qué decía yo? No estamos ajenos a eso nosotros. También muchas veces nosotros desechamos la palabra de Cristo. Nos comportamos como esos fariseos. Y hay incredulidad en nuestro corazón.
Cuando no leemos la Biblia cada día, lo que tú estás diciendo, yo no quiero tus palabras. No me interesa escucharte hoy. No me interesa que me hables. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, cuando menospreciamos este texto sagrado, nosotros estamos diciéndole a Dios: no me interesas. Tengo cosas más importantes que hacer que leer hoy. Tengo cosas más importantes que hacer que orar, que hablar contigo. Tenemos esa misma actitud y esa incredulidad en nuestro corazón. Que el Señor quite nuestra incredulidad y nos ayude a servirle con todo nuestro corazón y a buscarle verdaderamente. Es mi deseo con todo el corazón que tú puedas rendir tu vida a Cristo, que tú puedas entregarte a Él, que tú puedas mirar esta cruz y este regalo de amor tan maravilloso que podemos hallar solamente en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude y vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en Cristo Jesús, vamos delante de tu presencia, Señor, orando por cada uno de los oyentes, orando para que tú obres, Señor, perfectamente con tu palabra, como tú quieras, para que tú trabajes en la vida de cada uno de los que han escuchado el mensaje y puedas, Señor, traer salvación a aquellos que no la tienen. Oh Padre, ayúdanos a amarte con todo el corazón y a valorar esa cruz, a valorar ese sacrificio perfecto de Cristo por nosotros. Gracias porque Cristo pagó el precio de nuestra maldad, porque todo fue consumado y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Te alabamos y oramos que tú sigas obrando, Señor, a través de tu palabra, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.